Muchas bendiciones para todos. Quiero en esta hora invitarles a abrir la Biblia y leer en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y en Lucas, capítulo 6, el versículo 37, dice la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y por último, 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, Señor, traiga a nuestro corazón consuelo, exhortación y dirección en cuanto a la manera como un hijo de Dios debe conducirse en este último tiempo sobre la tierra. Danos, amado Espíritu Santo, la claridad, la revelación y la sabiduría suficiente para comprender lo que tú anhelas y tú deseas de cada uno de nosotros, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado el espíritu de profecía. Y quiero invitarles a abrir la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 y 20, donde la palabra del Señor en este nuevo pacto de gracia nos da un mandamiento que dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Indudablemente, amados, en este tiempo final que estamos viviendo, una de las cosas que tú y yo más necesitamos es ser hombres y mujeres fervientes en el espíritu. Esto lo que indica es que tu espíritu y el mío tiene que estar avivado para que no se apague. Y que lo que mantiene a tu espíritu y al mío avivado es indudablemente el espíritu de la profecía. Pues como leímos, Pablo dice: no apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Lamentablemente en estos últimos días profetizar se ha convertido en una cosa que no es lo que la palabra del Señor nos dice de lo que realmente significa profetizar. Según el diccionario bíblico, profetizar es proclamar una revelación, es enseñar un conocimiento, es hablar en nombre de otro. Y como tú y yo sabemos perfectamente, en el Antiguo Testamento los profetas proclamaban la palabra de Dios que habían recibido. Esa palabra contenía la mente, el consejo y la voluntad de Dios para cada ocasión en la cual Dios usó a sus profetas en medio de la nación de Israel. Y el propósito, por supuesto, de el profeta en el Antiguo Testamento, bajo la ley, como tú y yo sabemos, era llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión a Jehová, y a volverse
al antiguo pacto de la ley, guardando todos sus mandamientos. Pero el propósito del profeta de la gracia hoy en el Nuevo Testamento es llamar al pueblo al conocimiento de la gracia y, por supuesto, a entrar y mantenerse dentro del nuevo pacto, que tú y yo, lo repito, sabemos que es el pacto de la gracia en la nueva creación de Dios, en las nuevas criaturas que tú y yo somos hoy en Cristo. El mensaje del profeta bajo la ley era proclamar constantemente sucesos, circunstancias que tuvieran que ver con el presente político, social y religioso de la nación de Israel. Pero el mensaje del profeta hoy de la gracia es proclamar lo que ya está escrito para el cumplimiento de lo político, de lo social y religioso en esta nueva dispensación, entendiendo que el Nuevo Testamento ya tiene escrito todo lo que debemos profetizar o proclamar en el sentido político, social y religioso. El profeta de la ley vaticinaba los misterios desconocidos de Dios, pero el profeta de la gracia revela hoy los misterios conocidos y revelados por Dios a través del Evangelio del Nuevo Pacto. Todo anuncio del profeta en el Antiguo Testamento comenzaba con la frase "así ha dicho el Señor", pero el anuncio de parte del profeta del Nuevo Testamento comienza con la frase "así dice el Espíritu", o el Espíritu dice a la iglesia, o como dice Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una advertencia, por supuesto, para ti y para mí sumamente clara. Esto me enseña que en el nuevo pacto entonces de la gracia no existe profecía para vaticinar, sino profecía para revelar, para explicar, para enseñar, a fin, amados, de poder presentar perfectos en este conocimiento a todos los santos. Así dice Colosenses capítulo 1, el versículo 28. Dice: a quien anunciamos, hablando de Cristo, la riqueza, la gloria de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que la profecía revelada tiene como propósito eso: presentar perfectos a los santos en el conocimiento del Evangelio de la gracia en este nuevo pacto, revelado, por supuesto, en las páginas del Nuevo Testamento. Lo maravilloso de esto, amados, es que la profecía revelada es lo que edifica a la iglesia. Después de la cruz, ya no hay profecías por vaticinio, sino por revelación. Y la profecía revelada provee a los santos discernimiento, precaución, corrección y estímulo para seguir adelante en este camino de perfección, en esta senda de gloria que tú y yo comenzamos a transitar cuando nacimos de nuevo. Así Pablo dice en 1 Corintios 14:1 lo siguiente. 1 Corintios 14:1 dice: noten bien, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Notemos que tú entonces y yo debemos procurar todos profetizar. ¿Por qué? Porque el versículo 3 nos dice el propósito de la profecía hoy para la iglesia es, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, número 1, exhortación, número 2,
y consolación número 3. Así que el propósito, amados, hoy no es que a través de las redes, como se ha vuelto tan popular y es lamentable, y lo siento muchísimo tener que decirlo, se han levantado una cantidad de profetas grabando videos para profetizar de el gobierno de tal, del presidente tal, de una cantidad de cosas que ponen problemas a los mismos ministros del evangelio, enfrentándolos, peleando, señalando sus faltas, señalando sus mentiras, que realmente pues eso no edifica a nadie. Eso sirve solamente para establecer chismes, críticas, divisiones en medio de la iglesia. Pero de verdad, ¿con qué exhortamos nosotros hoy a la iglesia? Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 2. Dice, que prediques la palabra, nota bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que el llamado para el profeta de la gracia es exhortar a la iglesia, ¿cómo? Con toda paciencia y doctrina, que ese es el fundamento que edifica, que da crecimiento. Porque a la iglesia solamente podemos exhortarla por medio de la doctrina de la gracia, que es la que nos ha sido revelada y que es la que nos alimenta, nos sostiene, nos edifica, nos consuela y nos va llevando cada día de gloria en gloria en el entendimiento profundo del misterio de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿con qué se edifica a una iglesia? Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11 y el 12. 3, 11 y 12 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí encontramos algo sumamente importante, amados, y es que entonces los verdaderos edificadores y profetas de este tiempo debemos edificar sobre el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, pero hacerlo en oro, plata y piedras preciosas, porque el fuego que nos revela Apocalipsis en el capítulo 2, 1 y 2, nos habla de Cristo, cuyos ojos son como llama de fuego, que escudriña todo lo que tú y yo hacemos para Él y todo lo que decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tú y yo debemos entonces edificar o sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué Pablo les advierte esto a los corintios? Porque algunos creyentes judíos estaban tratando de edificar a la iglesia de Corinto con el judaísmo, y los creyentes griegos querían introducir dentro de la iglesia sus filosofías. El judaísmo y la filosofía eran el trasfondo natural de los judíos y de los griegos en su tiempo. Pero edificar a la iglesia con judaísmo, con ley, con mandamientos de hombres, es inútil, igual que con filosofía. Porque hacerlo así es lo que la palabra de Dios llama madera, heno y hojarasca. Así que, amados, la iglesia debe ser edificada con Cristo, que es su fundamento. Y Cristo es el oro, la plata y las piedras preciosas de la iglesia. El oro representa la naturaleza divina de Cristo. La plata, su naturaleza humana. Y las piedras preciosas de Cristo son sus atributos y sus cualidades espirituales que se manifiestan en nuestras vidas, en los dones y en el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así, amados, el profeta de la gracia exhorta con doctrina de gracia y edifica con el oro, la plata
y las piedras preciosas del fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, faltaría hablar del consuelo, porque Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 también nos dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sobre esto habría horas para explicar y para crear diferentes mensajes. Pero notemos, amados, que debemos consolarnos con amor, con afecto, con misericordia, teniendo comunión en el Espíritu, sintiendo juntos un mismo amor y viviendo unánimes como iglesia. Hoy cientos de canales, amados, que se han creado en YouTube y en Facebook, traen división, crítica, murmuración, condenación, y eso no es amor. Ese no es el propósito de la profecía en este tiempo. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 5, lo siguiente. 1 de Corintios 14, versículo 5. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Profetizar, amados, no es otra cosa que hablar Cristo. Y Él quiere que tú y yo profeticemos su voluntad, su evangelio. Pero para hacerlo debemos hacerlo y profetizarlo con inspiración, con iluminación, con revelación, con sabiduría, con inteligencia, con amor, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y tú no estás, por supuesto, amado, llamado a profetizar a Cristo bajo la ley, sino que tú y yo hoy hablamos y expresamos el poder de la gracia del evangelio del Cristo glorificado. Así, amados, el que profetiza entonces instruye a los santos. Tu ministerio como profeta de la gracia no es añadirle ni quitarle nada al nuevo pacto. Es proclamar sobre los santos iluminación e instrucción únicamente sobre lo que ya está escrito. Ese es el llamado. Esa es la obligación de todo aquel que predica o pastorea o enseña la palabra de Dios. ¿Por qué, amados? Porque la palabra profética de gracia te enseña deberes y responsabilidades espirituales. Sabemos que la Escritura nos enseña que tú y yo debemos orar, debemos sembrar en los ministerios que bendicen nuestras vidas, que debemos evangelizar, que debemos congregarnos, que necesitamos perdonar a todos los que nos han ofendido, amar y adorar al Señor en el Espíritu, etcétera, etcétera, que son cantidad de cosas las que la palabra nos insta a hacer en este nuevo pacto. Pero, amados, la palabra profética de gracia es entonces el proceso de expresar lo que creemos, y voy a explicárselo de una manera sencilla pero clara. En 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. 4:13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Observe que la palabra profética de gracia es hablar o profetizar lo que creemos. Y lo que tú y yo hablamos o profetizamos
porque lo creemos, lo hacemos conforme únicamente a lo que está escrito. La palabra de la gracia jamás confunde, jamás hiere, jamás trae división en el cuerpo de Cristo, jamás perturba a ninguno de los oyentes, porque esta profecía no es otra cosa que el poderoso evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? Lo que ya les dije, es poder de Dios para ti y para mí, para salvación. Así dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo esto implica, amados, que profetizar poder de Dios es lo que tú y yo tenemos que hacer. Profetizar poder de Dios sobre nuestros hijos, profetizar evangelio, profetizar cambios, profetizar gracia sobre los oyentes, sobre la familia, sobre el círculo de amigos. Para profetizar con efectividad tenemos que dejar las palabras hirientes, el sarcasmo, la crítica, el juicio que divide. Palabras ásperas, palabras negativas que muchas veces escuchamos a través de los medios y que muchas veces podemos estarle dando a nuestros hijos. Necesitamos profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos en la fe, viéndolos a todos tal y como el Señor los ve. Y voy a explicarlo un poco más. En Efesios capítulo 4, el versículo 29, dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A eso ha sido llamado un ministro de gracia. No andar condenando, sacando los pecados a la luz de lo que otros hacen. No chismoseando en medio del pueblo y de la iglesia. Y uno se sorprende, amado, se lo digo con cariño y con amor, ver cómo toda esa cantidad de chismes y profecías que transmiten en las redes se multiplican en miles y miles de vistas, como que la gente estuviera ávida de conocer el pecado del pastor tal, la caída o el suicidio de la pastora, o tantas cosas que sabemos que están profetizadas, que ocurren hoy en la iglesia, un tiempo de apostasía terrible, pero que en sí lo único que tú y yo tenemos como deber es profetizar, es hablar el evangelio. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca y ninguna mentira. Pues Pablo dice ahí mismo en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados, un profeta de gracia debe desechar la mentira y aprender a hablar la verdad con su prójimo, porque la mentira contrista y apaga el Espíritu Santo. Así dice el verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por ejemplo, amados, en Juan, tercera de Juan, una de las epístolas del apóstol Juan, tercera de Juan, dice lo siguiente en el capítulo, no tiene capítulos, versículo 2. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este texto maravilloso me invita a profetizar salud, a profetizar necesidades suplidas y crecimiento en el espíritu sobre nuestros hijos, sobre mis familiares, sobre mis hermanos en Cristo, sobre mis vecinos. Y es que tú y yo, y aquí voy a entrar en la parte más importante de este tema, hemos sido llamados a profetizar el logos y el rema, como ustedes ven en el aviso que coloco allí, para ilustrarlo. El logos y el rema de Dios,
que aparecen descritos en la epístola a los Romanos, el capítulo 10, versículo 8. Te invito para que lo leas conmigo. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen, lo voy a volver a leer. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí, amados, ambos términos, logos y rema, son palabra de Dios. Pero el logos está en tu mente y el rema de Dios está en tu boca. El logos es la palabra escrita en nuestra mente, es la revelación que del Espíritu Santo en nuestro espíritu hemos recibido de nuestro hombre interior en la mente. Y esa palabra la hablamos y la expresamos, que es lo que se llama el rema, por medio de nuestros labios. Lo repito, el logos está en tu mente, el rema está en tu boca. Dice Efesios capítulo 6, el versículo 17 lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la espada del Espíritu aquí no es el logo escrito, sino el rema hablado. Voy a explicarlo. Tú y yo tenemos que tomar el rema de Dios que recibimos de nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, que viene y ilumina los ojos y abre el entendimiento de nuestra mente, y con nuestra boca profetizar victoria, prosperidad, gozo, unción, crecimiento y bendición. Tenemos una tarea, por supuesto, bastante profunda para ejecutar. Pablo dijo en Romanos 10:17, que tú lo conoces: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que el rema de Dios pueda ser efectivo, yo tengo que recibirlo con fe en mi mente, en mi entendimiento. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el anhelo del apóstol Pablo en ese tiempo y en nuestros días por el Espíritu Santo es que todos debemos profetizar, exhortando con doctrina, edificando con palabras que sean oro, plata y piedras preciosas, y consolando a los santos con amor. El espíritu de la profecía, amado hermano y hermana, está en ti y está en mí, con el único y eterno propósito de edificar y bendecir al cuerpo de Cristo, es decir, a su prometida, que es la iglesia. Yo quiero invitarlos a que no participen de esa chismografía barata que hoy vemos a través de las redes sociales, donde cualquiera sale hablando 3 o 4 lenguas que solo el Señor conoce si son reales o no, para hablar de muchísimas cosas acerca de los ministerios, acerca de gobiernos, acerca de gobernantes, acerca de sucesos que realmente, mi amado hermano, no edifican ni consuelan el corazón de la iglesia. Lo único que lo puede hacer es el enseñar el evangelio de la gracia, el rema que está en mi mente, iluminada por el Espíritu Santo, y el logos que sale a través de mi boca para edificar a los santos con amor, con bondad, con misericordia, para profetizar sobre mis hijos y sobre ustedes bendición, prosperidad, felicidad en Cristo, para acompañarlos en el momento en que la prueba toque a nuestra puerta, porque no somos inmunes de necesidades económicas, de enfermedades, de problemas y dificultades muchas veces. Y eso no es a consecuencia del pecado, pues sabemos que nuestro hombre exterior se desgasta de día en día, pero también dice el apóstol que nuestro hombre interior se renueva de día en día en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Así que, amado pastor, amado predicador, amado hermano, hermana, todos hemos sido llamados a profetizar. Y profetizar
no es más que confesar lo que hemos recibido y lo que hemos creído de parte de Dios a través de su poderoso evangelio, que tiene la facultad de darnos salvación y vida eterna y un conocimiento profundo del corazón de Dios y de su poderoso misterio. Que el Señor amado nos ayude a someternos a esta preciosa verdad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra. Es maravilloso saber lo que tú tienes para nosotros. Tú nos estás diciendo en esta hora que no andemos chismeando entre el pueblo, condenando y juzgando a diestra y siniestra los errores de otros y sacándolos a la luz con el único propósito de avergonzar al cuerpo de Cristo. Porque saber que un hombre cayó, que el otro hizo aquello, que aquel se divorció, que el otro, etcétera, tantas cosas que se escuchan, eso no edifica, eso no consuela, eso no exhorta a la iglesia, eso destruye la reputación del cuerpo de Cristo y es algo que ningún hombre llamado por Dios puede hacer ni debe hacer. Ayúdanos, Señor, a sellar nuestra boca, a orar por aquellos que están en dificultad o han caído, a tener misericordia de todos los que equivocan su camino y a orar para que el Señor de gloria tenga de ellos misericordia, ya que gracias a su amor y su bondad de nosotros ya la tuvo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Yo te invito para que te suscribas a nuestro canal, para que le des a la campanita, activación para que cada vez que subamos un mensaje, YouTube lo comparta contigo. Yo te invito para que le des a la manito que está ahí un like, porque ese like nos ayuda a promocionar mucho más nuestros videos. Yo te invito también para que te unas a nuestro WhatsApp. El número lo dejo aquí en la parte inferior, porque en él estamos teniendo interacción, estoy compartiendo los materiales de todos estos temas que estoy subiendo a la red. Y de verdad, mis amados, que no saben cuánto gozo y cuánta alegría hay en mi corazón por poder hacer esto para todos ustedes con amor, con diligencia, con conocimiento, con sabiduría, para que todos seamos consolados, exhortados y edificados en amor. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y hasta el próximo tema que Dios me dé oportunidad de grabar para ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones en el nombre de mi Señor Jesucristo.